Amén. Yo cuando escuché este título, el tema, dije amén. Amén. Es un tema muy necesario en la actualidad, muy necesario para la iglesia, muy importante, muy importante. Así que vamos a ir a la Escritura y vamos a estar atentos a lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Vamos a ir al Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 4, del verso 18, del 16 al 29. Cuando tenga este pasaje, quiero que me ayude a leerlo. Vamos a leerlo todos juntos. Es un pasaje importantísimo que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 16 al 19. Vamos a estar de pie cuando lo tengamos. Vamos a leer todos juntos. Lucas 4, 16 al 19. Acompáñame a leer Lucas 4, 16. Dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Amén. Tome su lugar. Esta es una de las primeras ocasiones en que Cristo se presenta ante el escenario humano e inicia su ministerio. Nuestro Señor Jesús comienza su ministerio a la edad de 30 años y dura 3 años y medio su predicación, su ministerio. Entonces es la primera vez que se presenta en la sinagoga, y como era su costumbre, dice, se le da el rollo donde se encontraba la palabra del profeta Isaías, y lee esta palabra que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos, a libertar a los oprimidos. Digamos que de alguna manera estaba dando o diciendo el propósito al que había venido a esta tierra. Nos estaba diciendo, mientras pensaba ayer, es como si estuviera lanzando su plataforma ideológica, pero no. Estaba lanzando, Cristo estaba diciendo a lo que venía a esta tierra: a libertar a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón. A mí me llama la atención esa parte: a sanar a los quebrantados de corazón. Una de las primeras cosas que Cristo ve en la humanidad es la necesidad de corazones que tienen que ser restaurados. Cristo ve la humanidad con sus ojos de amor, con sus ojos de misericordia, y ve una humanidad quebrantada en su corazón, herida en su ser. ¿Qué es una persona quebrantada? Una persona quebrantada de corazón es una persona que hemos sido heridos, que hemos sido dañados, hemos sido alcanzados por el pecado, porque vivimos en un mundo caído. Agrégale a esto que cuando Cristo está diciendo estas palabras, había pasado 450 años antes de que el profeta Juan el Bautista viniera a esta tierra. Durante 450 años no hubo palabra de Dios para el pueblo de Israel. Dios guardó silencio. ¿Te imaginas cómo estaban los corazones?
de los hombres, endurecidos, quebrantados, dañados. Porque es lo que hace, si la palabra de Dios nos secamos, nos morimos sin la palabra de Dios. Por eso dijo Jesús, estas palabras que yo les hablo son vida y vida eterna. ¿Verdad? Gloria a Dios que tenemos hoy en día la palabra de Dios. Tenemos el gran privilegio. Quita de tu vida esta palabra y corremos el riesgo de empezar a amar espiritualmente, desde luego físicamente también. Quiero mostrarte, quiero que vayamos y me acompañes a Isaías capítulo 1. Isaías, el profeta Isaías nos muestra una imagen patética de lo que el pecado hace en este mundo caído con el ser humano. Porque el pecado nos hace. Es de verdad, vuelvo a repetir, una imagen patética de lo que puede hacer, o más bien de lo que hace el pecado, lo que ha hecho el pecado en el ser humano. Acompáñame a leer Isaías 1, verso 5. Le está hablando Dios a su pueblo Israel y nos habla también a nosotros. En Isaías 1:5 dice, acompáñame a leer, dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebelaréis. Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con el sello. Así es como nos vemos, y es lo que hace el pecado con todos los seres humanos, no solamente nosotros, todos. Vuelvo a repetir, vivimos en un mundo caído. Mundo caído donde somos dañados, donde somos, o a veces dañamos también. Es lo peligroso de las relaciones humanas. Junta un grupo de seres humanos en una casa y no va a tardar mucho en que se empiecen a dañar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el mundo es que ve allá afuera del mundo. Ahora sí, como dice el dicho, mundo cruel. Ya no sabes ni para dónde te haces, por donde quiera te llegan. De verdad. ¿Verdad? Y todavía a estas alturas hay gente que piensa que el ser humano es bueno. ¿De acuerdo a la verdad? El ser humano es un ser humano caído que necesita ser restaurado. Y eso es a lo que vino Cristo. Es lo que ve. Si no, Cristo no hubiera venido. No hubiera dicho eso. Necesito, esos corazones quebrantados necesitan ser sanados. Si estuviéramos sanos, ¿verdad? Dice aquí: herida, hinchazón, podrida llaga. Nada duele más, hermanos. Y todos, ¿verdad? Todos en la iglesia, antes de venir a Cristo, venimos heridos, con traumas de nuestra niñez, inseguridades, algunos con mucho orgullo, ¿verdad? El orgullo es un tipo de una manifestación de una herida. Gente orgullosa, que detrás de ese orgullo hay una herida que fue hecha. Gente, yo lo he dicho, cuando tú ves a una gente metida en un vicio, es porque hay una herida que no ha sido sanada. Equivocadamente, ¿verdad? Van a los vicios a querer sanar eso, lo cual complica más. Todos, y el enemigo sabe bien esto. El enemigo va a procurar dañar o dañarnos desde la niñez, porque sabe que una vida dañada en la niñez, una vida que es herida desde niño, le va a afectar toda la vida adulta. De verdad.
¿Sabías tú que, de acuerdo a la Biblia, esto se llama una herida de rechazo? De acuerdo a la Biblia, los niños sienten aún en el vientre de su madre. Cuando la mamá está embarazada del bebé, desde el vientre de su madre, el niño ya sabe si va a ser aceptado o rechazado. ¿Sienten? ¿Verdad? Ahí está ese pasaje en la Biblia. Dice que cuando María llegó a visitar a Elizabeth estaba embarazada de Juan el Bautista. Dice que el niño saltó en su vientre cuando la saludó. ¿De verdad? Oiga, si hasta las florecitas sienten. ¿De verdad? Tórale bonito una florecita, riégala, cuídala, y una macetita crece muy bonita. Pero también dile palabras feas, no la cuides, no le eches agua y la maceta se te va a secar. No es que, como dicen algunos, no es que no tienes buena mano, no estás cuidando. Está como la señora que dice que cuidaba, que amaba las flores, pero no las cuidaba. Porque cuando amamos algo, lo cuidamos. Lo cuidamos. Y así, ¿verdad? Y a veces como padres, gran responsabilidad que tenemos con nuestros hijos. Más adelante lo vamos a ver, pero dice, a veces habemos padres que hemos sido dañados y luego nosotros dañamos a nuestras siguientes generaciones. Cuidado, y un padre cristiano que le diga a su hijo, eres un menso, no sirves para nada, porque lo dañas para toda la vida. Con nuestras palabras podemos hacer pedazos a nuestros hijos, con nuestras actitudes, y se forman heridas. Digo, una de las heridas más graves que podemos ser heridos o que podemos herir es el rechazo. Jesús vivió todas estas heridas cuando vino a esta tierra. Pero vuelvo a repetir, viene a un mundo caído, donde lo primero, cuando nace, ¿verdad? Llega María y José, María a punto de dar a luz, y le dicen al mesonero, necesitamos un lugar para que mi hijo nazca. ¿Qué le dice el mesonero? Váyanse de aquí, no hay lugar para ustedes. Viendo a María a punto de dar a luz. ¿Y a dónde nace nuestro Señor Jesucristo? En un humilde pesebre. Desde su nacimiento Cristo fue rechazado. Después, en este pasaje que acabamos de leer de Lucas 4, cuando inicia su ministerio, bajando, ¿verdad?, en el púlpito, les dice, esta palabra se ha cumplido hoy en ustedes. Y les dice, y así como había el tiempo de Israel, había muchos leprosos, pero no fue sanado sino Naamán, el sirio. Esos tiempos se están cumpliendo ahora con ustedes. En ese mismo momento lo toman y lo llevan a la altura de la montaña y lo quieren despeñar, lo quieren echar al vacío. A nuestro Señor Jesús no les gustó que les haya dicho. Ahí está el rechazo. Por eso Jesús, más adelante lo vamos a ver, nadie como Él nos entiende. Sus hermanos dicen, oye, si te quieres dar a conocer, vete allá a Jerusalén. Pero aquí no queremos que te relacionen con nosotros. Otros, ¿verdad? Ese hombre debe estar loco, dice. Demonio tiene su propio pueblo. Y a veces las primeras heridas las vamos a recibir de la gente más cercana a nosotros. Y esas heridas, ¿cómo duelen? ¿Y cómo hacen daño? Cuidado. Yo me asombro de la vida de David.
David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cómo Dios lo prepara, ¿verdad? Desde que inicia, desde que lo llama para que ocupe el trono, tiene que pasar muchos años. Y Dios lo prepara en esta carrera. Y lo primero, ¿verdad? Cuando después de vencer al gigante Goliat y las doncellas empiezan a danzar y a bailar y diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Mejor no hubieran dicho esto, porque dice la Biblia que desde ese día Saúl no vio con buenos ojos a David. Y la primera oportunidad que tuvo para enviarle la lanza lo hizo. David la esquivó 2 veces. Primer libro de Samuel, capítulo 22. ¿Te imaginas? Yo cuando leí esto, ¿cómo es posible que su propio rey lo haya querido matar? ¿Qué no se supone que su rey, su líder, lo debería cuidar, cobijar, ayudar? Mira, te voy a enseñar cómo vas a ser rey, tienes que hacer esto. No, lo quería matar. Porque miraban en competencia. No, este va a ser el próximo rey. Así somos los seres humanos. Cuidado. Dios nos libre de esas cosas. Otra de las heridas que el Señor también sufrió, aparte del rechazo, fue la herida del abandono. Cristo fue abandonado, ¿verdad? Cuando viene con toda la turba el Domingo de Ramos, gloria al Rey de Israel, Jesús, iba Jesús, toda una multitud iba con Jesús. Y hasta le tuvieron que decir los religiosos: oye, calla a tus seguidores, calla a tus discípulos que no dejan escuchar. Y Jesús les dice: si estos callaran, las piedras hablarían. Y ahí va para todo. Cuando Cristo es apresado por las autoridades romanas, estaba solo. Dice: pero no estoy solo, mi Padre está conmigo. Yo me preguntaba: ¿y dónde está toda la gente que decía gloria a Dios? Aleluya. Alguna vez podemos ser abandonados, y a veces en las peores circunstancias. Son heridas que, te vuelvo a repetir, cómo nos hacen daño. O cuidado que nosotros la hagamos, ¿verdad? Cristo fue traicionado. ¿Por quién fue traicionado a Cristo? ¿Se acuerdan? ¿Quién? Por Judas. Judas se hizo famoso por traicionar. Y desde entonces a ningún niño le ponen Judas, su nombre. Judas, uno que estaba cerca de él, que siempre caminó con él, estuvo con él, comió con él, dormían ahí los 12 juntos en el mismo lugar, ¿verdad? Cuando llega el tiempo de que Cristo tiene que ser entregado, le dice: Judas, ¿con un beso me entregas? ¿Te puedes topar con gente, hermano? De veras, eso lo dice la Biblia. Ay, mi hermanito chulo, cómo te quiero, hace cuánto que no te miro, y te dan un abrazo. Por detrás te dan la puñalada. ¿De veras? Dice la Biblia que en los últimos tiempos los hombres tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Esos tiempos se están viendo. Hoy se trata nada más de aparentar, de la apariencia, que todos me vean en Facebook, que me vean en Instagram, que vean yo acá. Pura apariencia. Cuando te acercas y empiezas a verlos de cerca sus vidas, ves que todo eso que publican, nada de eso es cierto.
Cuidado, cuidado, ¿verdad? Cuando supe esto, dije, pues así puedes ver, ¿verdad? Cuando sacaban las fotografías del Papa, un hombre un viejito ahí, hasta caía bien, pues no sabes que detrás de ese hombre qué es lo que hay. Yo por eso le digo a los políticos, no les crean lo que dicen, vean lo que hacen, porque también es pura apariencia. Vean lo que hacen, ¿verdad? Yo eso le llamo ídolos de barro. La gente se hace sus ídolos de barro, que es muchas veces otra de las cosas que hacemos los padres. No hay peor cosa, peor pecado que comparemos a nuestros hijos. Oye, mi hija, ya viste a tu prima, que es más bonita que tú. Cuidado y le digas a tu hija así. La Biblia dice, nunca debes hacer acepción de personas, y hasta en la iglesia. Si yo te digo todo esto, porque muchas de esas cosas yo las padecí en la vida. Y a veces en la iglesia, hermanos, se espera, pero vamos a ver más adelante, que la iglesia funcione como un hospital donde venimos a ser sanados. Pero a veces en la iglesia también nos podemos dañar entre hermanos. Y claro que Dios nos llama a perdonar al hermano. Cristo nos dejó el ejemplo de perdón y tenemos que perdonar. Pero también debemos pensar el mejor no hacer daño, tratar de no dañar. Por eso dijo Jesús, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí entramos todos. Claro, ¿verdad? A veces inconscientemente la gente sabe, la verdad que hay gente que ni siquiera se da cuenta que está dañando a los demás. Ay, es que yo así hablo. No, cuidado, hermano. Ay, es que yo así soy. No, pues no debemos ser así. Porque la Biblia dice que el amor no hace mal al prójimo. El amor todo lo cree. Corintios 13, todo lo espera, todo lo soporta. Alguien que ama a Dios siempre va a buscar lo mejor para él, para sus hermanos. Pero a veces, lejos de ser, Dios espera ver que la iglesia funcionemos como un hospital. ¿Por qué? Porque las personas dañadas dañan a otros. Las personas sanas sanas a otros. Debemos revisar, ¿verdad?, cómo estamos comportándonos con nuestros semejantes. Sí, a veces ni cuenta nos damos. Yo te puedo decir esto que yo vi en mi vida, una de las personas más inseguras que yo traía en mi adolescencia y en mi juventud. A mí me costó, como no te imaginas, relacionarme con la iglesia. Yo era de los que me apartaba y solito, y los jóvenes me invitaban, vete aquí, los jóvenes a leer la Biblia. Ahí está mi hermano Gil, me conoció cuando yo llegué a la iglesia, ¿se acuerdan? Mi hermano hacía las tocadas en ese tiempo, ¿se acuerdan? Para congregarnos a los jóvenes. Y yo me resistía. Traía una herida de rechazo, no sé. Y ahora me doy cuenta, en ese tiempo no sabía yo. Porque a veces es como reaccionamos. Con unas inseguridades. Luego una vez leí, bueno, te platico un poquito de mi historia. Mis papás fallecieron cuando yo estaba desde muy chico. Entonces yo batallé en lo que fue la primaria, la secundaria, preparatoria. Y a mí me da una tristeza enorme no ver a mis papás cuando me graduaba. Todavía me acuerdo. Son heridas, mirad, hermanos. Eventos importantes. No los dejen pasar a sus hijos. Verás que si el niño se va a ganar incluso el kinder, está ahí presente. Se va a ganar de la primaria, y no solamente en los eventos, sino en todo el tiempo. ¿Verdad? Nadie nos damos cuenta, o nadie sabemos ser papás, ser padres, hasta que tenemos hijos. Hijos que me escuchan. ¿Verdad? Muchas veces también no entienden al papá hasta que ellos son papás.
¿verdad? Así de complicados somos los seres humanos. Pero gracias a Dios que Cristo se vino a sanar a los quebrantados de corazón. Qué precioso es nuestro Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a ir precisamente a ese texto, un texto que también cuando yo lo leí me dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró a él, diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de Dios. Es el caso de un leproso que necesitaba ser sanado. ¿Sabías tú que sanado, y fue sanado en todo su ser? Pero vamos a ver. La lepra en ese tiempo era incurable. En los tiempos de Jesús, ahorita gracias a Dios ya tiene cura. Y aún así todavía existen algunos casos de lepra. La lepra es una enfermedad tremenda, terrible. Se le empieza a caer la carne a la gente. Es producida por una bacteria que te empieza a comer la carne de la cara, de todos lados. Literalmente se te empieza a caer la carne. Además es infecciosa. Por eso los sacerdotes en el Antiguo Testamento, cuando descubrían una persona que tenía esta enfermedad, la lepra, lo primero que hacían, lo aislaban, lo quitaban de su familia, de su papá, su esposa, sus hijos, y lo aislaban allá bien lejos, que no se tenían que acercar. Y allá, y cuando iba pasando el leproso, tenía que ir cubierto con la mano en la cabeza diciendo: leproso, leproso, leproso. Y la gente se tenía que ir quitando para no ser contagiada. Eso era una discriminación muy fea, hermanos. Imagínate este leproso, ¿cuánto tiempo había pasado que no veía a su familia, que no estaba con sus hijos, que no le podía dar un abrazo a su esposa? ¿Cuánto tiempo que no tenemos? Por eso llega donde está Jesús y le dice: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Porque no se podía tocar un leproso. Fue la primera vez, yo creo, que alguien tocaba un leproso. Y ese alguien fue Jesús. Yo creo que hasta un abrazo le dio. Ese hombre fue sanado. Imagínate lo que sintió. Era un abrazo de Jesús, que de Jesús lo haya tocado. Fue restaurado completamente en todo su ser, no solamente de su enfermedad. Fue sanado de su lepra, fue sanado de su corazón. Imagínate con qué gusto llegó a su casa, fue, ofreció allá su ofrenda con los sacerdotes, después a su casa llegó a abrazar a sus hijitos, a su esposa. Ya nadie lo rechazaba por un toque de Jesús. Y es lo que Dios sigue haciendo con nosotros. Pero para eso, ¿sabes qué? Hermanos, vamos a ir al texto. Y ya casi a punto de terminar. Texto que está ahí en Isaías 57. Isaías 57, verso 15. Isaías 57, versículo 15. Amén. Dame un amén cuando lo tengas. Isaías 57, versículo 15. Acompáñame a leer. Dice así Isaías 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura
y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahí está. Y para vivificar el corazón de los quebrantados. Pero para esto, hermanos, se necesita humildad. Tenemos que empezar por reconocer que necesitamos ser sanados. Difícilmente una persona con orgullo reconoce que necesitamos ayuda. Reconoce que necesita ayuda. ¿Verdad? Pocas veces vemos a Jesús yendo él a sanar a la gente. 2 o 3 ocasiones. Me acuerdo ahorita, no sé, del paralítico, donde él fue y lo sanó. Me acuerdo del siervo del centurión que él fue hasta su casa. Pero la mayoría de las veces, la gente que necesitaba ser sanada buscaba a Jesús para recibir su sanidad. Jesús nos va a sanar a manera que le busquemos, a la manera que vayamos a donde a Él estamos. Señor, necesito ser sanado. Señor, necesito ser restaurado en mi corazón. Señor, he sido dañado. David decía, Salmo 6, Señor, sana. Tengo el alma turbada, estoy afligido, no sé qué hacer, pero tú eres mi sanador. Tú eres, dice el que nos da sanidad y venda nuestras heridas. Y esto me lleva a la ilustración, hermanos. Lucas 10. Lucas 10. Y ya con esto terminamos. Vamos a ir a Lucas 10. En el Nuevo Testamento. Es la palabra del buen samaritano. Lucas 10, verso 25. No, vamos a leer del 31 al 37. Lucas 10, versos 31 al 37. Amén. Acompáñame a leer. Dice: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir sacó 2 denarios y nos dio el mesonero y le dijo: cuídame, y cuando todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vemos aquí a un hombre en desgracia, un hombre que fue asaltado por ladrones, que fue golpeado, lo dejaron herido, casi medio muerto, ahí tirado en el camino. Y dice que pasó un sacerdote, lo miró y siguió su camino. Pasó un levita, que eran los que servían en el templo, lo miró y siguió de largo. Y un samaritano. Los samaritanos tenían fama de no agradaban a los judíos. Había un pleito entre samaritanos y judíos. Tenían mala fama. Pero fue un samaritano el que se acercó a donde estaba este hombre necesitado. Y dice que vendando sus heridas, les echó vino y aceite. Y después fue con el mesonero y le dijo: mira, cuídamelo y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es lo que hace Dios con nosotros. Nos levanta de donde estamos caídos y nos empieza a sanar.
Empieza a curar nuestras heridas. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La palabra de Dios, hermanos, tiene un poder sanador que tú misma nos empieza a consolar. Se acerca a nosotros, mira nuestras heridas. Y decía ya Isaías, esas heridas no estaban vendadas y curadas. Cuando una herida duele, es que no ha sanado. No ha sanado. Si hay algo en nuestra vida que todavía nos duele, es que aún no ha sanado, necesita ser sanado. Por eso dice la Escritura que Él ciertamente llevó nuestras enfermedades y por su llaga hemos sido curados. Amén. Aleluya. ¿Verdad? Es una señal cuando hay algo que a ti te duele, que no sanamos, que todavía la herida sigue sangrando. Dios nos toma y las empieza a curar nuestras heridas. Como cuerpo, como iglesia, debemos sanarnos unos a otros, ¿verdad? Qué bonito, ¿verdad? Cuando si tú tienes ganas de darle un abrazo a un hermano o una hermana, denle un abrazo. Tú no sabes, a lo mejor ese hermano viene desconsolado, viene con algún problema. Escucha. Muchas veces venimos, ¿verdad?, a la iglesia. De las te lo digo. He ido en iglesias donde completamente he sido ignorado. Probablemente estoy en iglesias grandes. Gloria a Dios porque tenemos una iglesia que todavía nos conocemos unos a otros. No, ¿sabes? Te digo algo, mi hermano. Algo que me sorprendió de ustedes cuando llegué hace un año, hace 2 años. La bendición de la comunión que tienen como iglesia. Tienen una armonía, una comunión muy bonita. No lo dejen de hacer. No lo dejen de hacer. Porque eso se está perdiendo aún en las iglesias. De veras. Como hermanos, ¿verdad? Esa comunión. No lo dejen de hacer. ¿Verdad? Vuelvo a repetir. Hay lugares donde entras y así como entras sales o hasta peor. Y muchas veces una gente dañada va a decir, pues aquí soy ignorado, pues entonces ¿dónde? Si el mundo me rechaza, vengo a la iglesia y me rechazan a dónde. Nuestros jóvenes a veces se nos van de la iglesia porque no son comprendidos en nuestra iglesia. Cuando un joven se va de casa, bueno, a veces tiene otros motivos, ¿verdad? Estamos perdiendo muchos de nuestros jóvenes en la iglesia. Y a veces hacemos de todo para que no se vayan nuestros jóvenes. Quizás debemos revisar. O a veces los hemos dañado. Que Dios nos perdone. ¿Por qué? Porque te vuelvo a repetir, una persona dañada daña a otra. Una persona sanada sana a otra. Y ya para terminar, ahora sí, con esto terminamos. Salmo 147. Quiero que te aprendas ese versículo de memoria, que lo subrayes y te gusta subrayar. Salmo 147, versículo 3. Quiero que lo digamos todos fuertes, así que nos lo aprendamos. Salmo 147. El versículo 3. Sí quiero que lo leamos todos juntos, si es necesario, las veces que sea necesario. Salmo 147, versículo 3. Y apréndete todo el mundo. Vamos a ver, dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una vez más. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Una vez más. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Salmo 147. Pues esta es la palabra, ¿verdad?, que Dios tenía para esta tarde. Quiero pedirle al pastor que pase y que nos ministre con una oración. Si tú sientes, ¿verdad?, que necesitas ser sanado en esta hora de tu corazón, de tu ser, que yo te vuelvo a repetir, creo que todos necesitamos. Vamos a orar por ti y vamos a presentarnos delante de Dios y decirle: Señor,
aquí estoy, necesito que me toques y que me sanes. Si tú quieres, puedes